Hola, muy buenas a todos. Aquí estamos otra vez en la sesión Oviedo Creativa. He puesto en marcha para promocionar la candidatura de Oviedo para ser la sede el próximo año de la Copa Oviedo Creativa, un evento cultural muy importante para la ciudad. Por eso lo primero que quiero hacer, antes de ninguna otra cosa, es pediros que nos ayudéis a ganar con vuestro voto. Para ello lo que tenéis que hacer es entrar en la página del Ayuntamiento de Oviedo y en esta parte, según bajáis un poquito, ya tenéis un bota, apretar sobre él y aquí tenéis el enlace a las votaciones. Como veis, la cosa está muy ajustada entre Oviedo y Lugo, así que cada voto cuenta. Si podéis echarnos una mano, os lo agradeceremos. Hemos tenido la primera sobre artes plásticas con Marta Fermín la semana pasada con César Latorre sobre música y cine para hablar de artes escénicas. Pero primero me gustaría que vierais el vídeo que se presentó para la campaña de Oviedo Creativa y que resume un poco todo lo que se hizo y recoge las acciones que desde la Fundación Municipal de Cultura se hicieron durante el confinamiento para llevar la cultura a todos los de Oviedo. Un momento muy complicado para todos. Vamos con el vídeo y enseguida volvemos. ¡Boom! Aquello que puede parecer imposible, un buen día, de pronto, sucede. Y es que a veces no te das cuenta de lo rápido que va todo, hasta que se para. Eso nos pasó. Me pasó a mí, y te pasó a ti. En Asturias han muerto 3 personas en el último. Tan pronto como las calles vuelvan a ser transitadas. Ante el abismo, la vida impuso sus nuevas reglas. Contagiarse o contagiar a Para contenerlo es necesario que todos nos comportemos de forma responsable. Evitar a toda costa los contactos. Fue duro. La verdad es que sigue siéndolo. Sobre todo el hecho constante de hablar. Sobre ese encuentro que no llegó. Sobre ese plan que no pudo ser. Sobre todo aquello que nos estábamos perdiendo. Sobrellevar el aislamiento no es una El tarea. gobierno declarará. ¿Cuándo podría estar controlado, cree usted, el contagio? En casa. Asoma de puntillas en la brumosa cima de las montañas. Pero en mi ciudad, por suerte, nos centramos en lo que sí podíamos hacer. Hoy tenemos a Natibel Preciado. En todo aquello que estaba en nuestras manos. En Oviedo, en mi ciudad, surgió una nueva ventana al mundo. A través de ella, comenzó a llegarnos el aliento que necesitábamos. Energía y esperanza. Danza, cine, música, literatura, arte. La humanidad existe para crear. Cultura de Salón fue esa ventana. Una programación cultural online durante la cuarentena, impulsada por la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Oviedo. El aliento que necesitábamos para no rendirnos. Para continuar. Para vivir. Bueno, pues ya estamos aquí otra vez. Muy buenas, Luis, ¿cómo estás? Hola, Javier. Oye,
En cada streaming de esta campaña de Oviedo Creativa lo comento, pero es que el vídeo está realmente muy guay, ¿eh? Es difícil, además, no, bueno, iba a decir emocionarse y un poco sí, al recordar lo que fue el confinamiento, ¿eh? Has dado en la diana. Ya me pasó cuando en la rueda de prensa se hizo la presentación de la candidatura, vimos el vídeo por primera vez y yo digo, pero bueno, ¿cómo sería así? Porque me entraba, no digo lágrimas, pero se ponen los ojos vidriosos porque es como revivir un momento que yo creo que hay un antes y un después en nuestras vidas. Sí, bueno, es durísimo. Además, bueno, antes confesar que estuvimos hablando un rato antes de que empezara esta sesión en streaming y hablábamos un poco de eso, ¿no? Que ahora estamos en una etapa en la que parece que, bueno, poco a poco, por lo menos en la parte de las artes escénicas, se vuelve a mover algo un poco, pero en aquel momento fue parón total y absoluto, como todo. Sí, fue... A mí me pilló en concreto en una residencia laboral y de un día para otro dejamos las cosas allí durante meses, desaparecieron todo el personal que estaba, todos para su casa y bueno, era como, bueno, como introducirte de golpe y porrazo en una distopía. Sí. Vamos, nadie pensaba que esto podía pasar, pero pasa y pasó. Y superado ese noqueo, pues empezaron a surgir iniciativas que necesitábamos como una necesidad personal, como una necesidad de la institución, de la Fundación de Cultura y dar un servicio al ciudadano, a los creadores y a las creadoras. Y así surgió este proyecto, que ahora Correcto. Por recordar a quienes nos ven ahora en directo y a los que nos verán más adelante en diferido, todo lo que se hizo en Cultura de Salón, que es el programa que está nominado y con el que Oviedo opta a ser sede de España Creativa el año que viene, está en la página en oviedonosquedamosencasa.oviedo.es y ahí se puede ver todos los materiales que se crearon. De los que vamos a hablar hoy en concreto es de este programa, Arriba al Salón, que voy a ir poniendo algún vídeo por aquí y, bueno, cuéntanos, Luis, qué supuso el programa. Bueno, había un compromiso. Yo cuando tuve alguna conversación previa con el concejal, con José Luis Costillas, había una necesidad, por un lado, de dar una alternativa que no fuesen... No podemos competir con las grandes plataformas digitales que están en todas las televisiones, pero queríamos dar abrir una ventana, una puerta a una cultura más próxima, más cercana a nosotros. Y luego, por otro lado, había una necesidad también de una preocupación por ver qué les estaba pasando a la gente creadora. Ahí está Adrián Conde, mago, hubo bailarinas que conocemos, que trabajan habitualmente con la Fundación. ¿Qué les pasaba? ¿Cómo lo estaban llevando? Entonces, bueno, ese compromiso pues llevó a contactar con varias personas. La mayoría dijeron que sí, que querían participar. Les sorprendió a todos. Dijo, pero esto... Yo recuerdo incluso hablar con algún distribuidor de teatro de Madrid que decían, pero ¿estáis haciendo esto en Oviedo? Eso es alucinante. Si no se está haciendo en ninguna ciudad. Ah, sí, ¿eh? Sí. Era sorprendente. Decían, ¿y por qué no lo hacen en nuestras ciudades? Fue realmente algo que sorprendía porque era no dejarse llevar por la parálisis esta, por este noqueo, que la queden en casa todos parados y fue muy ilusionante. Todo el mundo, en la medida, las diferencias de estéticas, de tipo de trabajo que hacen, porque yo lo que intenté es dar una gran diversidad, desde el monólogo, desde el teatro puro y duro, desde la magia, desde el circo, dar una respuesta a lo que podía ser como un pequeño menú variado. ¿Y cómo se adapta, que es un poco el título que le pusimos así a esta charla como excusa para hablar un poco de cultura de salón, cómo se adaptan las artes escénicas a la pantalla? Es decir, porque claro, no es lo mismo salir a un teatro que salir a la pantalla de un móvil o de un ordenador, ¿no? Sí, hay como un elemento que en las artes escénicas en vivo, que claro, no se puede prescindir a priori de la presencia del público. Esto es como, voy a decir una cosa que igual sorprende a quienes... Se puede hacer el amor virtual
o el amor en esencia, dos personas que se encuentran, es mucho más físico. El teatro, la danza tienen esa presencia física y es una tradición que no es de ahora. Son tradiciones que nos acompañan al ser humano, a la cultura desde hace 4.000 años. Entonces, ¿cómo adaptar a otro lenguaje? Pues es difícil, pero yo creo que el resultado es que de alguna manera todo el mundo se puso en esta cosa del salón. En vez de arriba el salón, a ponerse en una ventanita como si te pones a hablar con la vecina de enfrente. Y se consiguió solventar este tema, que son dos lenguajes distintos. Una cosa es el lenguaje escénico, en vivo, y otra es el lenguaje audiovisual. Y no sé cómo lo hicieron, pero lo consiguieron. Hay una clave, yo creo, reflexionando a posteriori, que es algo que es el juego dramático, la necesidad que teníamos de imaginar que al otro lado hay alguien y que tenemos algo que contar y algo que compartir. Y eso yo creo que siempre es la esencia de las artes escénicas en vivo, que siempre se resisten a la reproducción mecánica. Es decir, la música puede ser, el cine en sí mismo, ese es el lenguaje audiovisual, pero el teatro, ahora tenemos aquí enfrente a Minerva, que vive en los montes de Vimenes, y estaba como loca diciendo, yo salgo de mi casa, ocupo un camino y pongo... Hasta que me detengan. Bueno, ahí había ventaja, porque como no había mucho movimiento, había ahí un impasse, además en lo rural, que lo pudieron llevar un poco mejor que en lo urbano. Pero, ¿y qué trucos requiere el artista? Porque claro, cuando te pones ahí es muy difícil tener la energía de las tablas cuando en realidad estás mirando a un punto negro, que es la lente de una cámara, no ves caras, no ves las reacciones de la gente, que supongo que para vuestro trabajo es tremendamente importante, no le puedes tomar el pulso a ese momento. Alguien se preguntará, esta es la responsabilidad cuando tienes funciones de programación, de gestión, pues cuando alguien va a un teatro tienes que decidir quién va, tienes que darle un sentido tal. Hay una cosa que yo tenía muy clara, tenían que ser personas, artistas, creadoras y creadores, que tuviesen mucha experiencia en el trabajo en la calle, no en el escenario, con el telón, con la cuarta pared, sino que tuviesen mucha experiencia en la calle, porque la calle da un ritmo, da un tempo, da una complicidad. Y yo creo que eso es uno de los logros que hemos conseguido, que todo el mundo, incluso Rebeca de Tasis, con la danza, tiene muchos espectáculos en la calle. Entonces, esa química o ese recorrido que da al artista a la calle, que es muy directo, estuvieron ahí capaces de transmitirlo a través de la pantalla. Era como ver un espectáculo sentado en la plaza de un pueblo o en un rincón. Y eso yo creo que es la clave que ha permitido que funcionase muy bien esa traslación de lenguajes de las artes escénicas al audiovisual. Mira, voy a poner ahora el tema de la danza que comentabas y, oye, Cultura de Salón ayudó mucho a la gente que estaba confinada, pero claro, para los artistas supongo que también en aquel momento sería una oportunidad, mira el gato, muy agradecida. ¿Qué te comentaban cuando les llamabas para que participaran y demás? ¿Lo cogieron con ganas? Claro. Era, a ver, se les pagó una pequeña cantidad, que era una ayuda, todos son autónomas. Entonces, de alguna manera, en aquel momento, nadie hablaba de que quién iba a recibir ayudas ni nada. Todo el mundo estaba en su casa con sus posibilidades, con sus cuentas. La gente que se dedica a las artes escénicas te puede ir bien o mal o regular, pero siempre estás viviendo en una incertidumbre, no tienes un trabajo fijo. Entonces, el hecho de tener que alguien se preocupase de cómo estás, puedes hacer algo y que tuviese una pequeña compensación, que era mínima, pero eso les daba esperanza, mucha esperanza.
mucho ánimo de decir, existimos, alguien se preocupa por nosotros. Y en ese caso, yo creo que la Fundación Municipal de Cultura de Oviedo ha hecho algo increíble, increíble. Que merece, por supuesto que merecen los artistas, todos los asesores, todos los coordinadores que hemos participado, pero la Fundación y el concejal que dio un paso adelante, incluso nos animó a nosotros. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos intervenir aquí? Y yo creo que esa es la esencia de las instituciones, del servicio público. Cuando hablamos con Marta Fermín, que fue la primera en entrar en estas jornadas para hablar de toda la parte de artes plásticas, hizo un comentario muy en la línea del tuyo que sí, que la gente estaba muy emocionada y que fue la leche, pero que claro, la cultura está un poco acostumbrada a vivir en la supervivencia y que entonces en situaciones de crisis como que los artistas responden mejor porque como que vivís en una suerte de altibajo permanente, ¿no? Bueno, aquí podríamos tener una deriva filosófica. Yo tengo... Mira, escapa hasta el gato si nos ponemos filosóficos. A ver, hay un pensamiento que no es en sí mismo ideológico. No quiero que nadie haga una lectura partidista porque se ha dado en un continuum, sobre todo en España, que tiene que ver, voy a ser muy breve, con la contrarreforma. Me refiero a la contrarreforma frente a la reforma luterana y el catolicismo, que coincide en España con la gran eclosión del barroco, que es maravilloso. Y hay un pensamiento en origen en relación al arte. Hay un pensamiento, por un lado, que el artista es muy individual frente a las tradiciones más luteranas, que el artista crea escuelas, tiene discípulos. En España, incluso los artistas... Goya no tenía escuela, no tenía discípulos. Hubo gente que lo siguió, pero tenemos esa individualidad. Y luego hay un pensamiento que en esa época se genera, que es que el artista va a creer mejor si lo fastidiamos, si pasa hambre, si pasa penurias, que el genio creador es así. Yo creo que en el siglo XXI tenemos que superar eso. El artista necesita que se le dé un marco, evidentemente hay que exigirle, no podemos tutelar de un modo infantil a los creadores. Los creadores tienen que trabajárselo, pero yo creo que los medios, la producción, hay una serie de cosas que ayudan a dar un marco a la creación y eso es muy necesario. Y en el siglo XXI, el barroco, con ese pensamiento o la contrarreforma, deberíamos quitarlo de nuestra mente. El artista necesita comunicarse, necesita recursos, no necesariamente públicos, evidentemente privados. La sociedad está ahí. Quiero decir, para los artistas tienen un cometido. De hecho, todo este programa se ha planteado que la cultura es saludable, es sana, tiene un valor no solo cultural, sino social. Las sociedades reclaman cultura. La gente ahora que se están abriendo los teatros, la gente corre. Es cierto que hay un consumidor de cultura mayor en edad que es muy prudente, que tiene miedo todavía, pero hay una necesidad social de relacionarse, de compartir. Y no sé si te respondí, pero... Sí. Además me introduciste el siguiente tema, que era un poco... luego hablamos cómo programasteis arriba el salón, que si tuvisteis en cuenta un poco las condiciones especiales en las que estaba toda la sociedad. Pero me gustaría saber también cómo están ahora las cosas. Dices que la gente tiene ganas de volver, por supuesto, con todas las medidas sanitarias. ¿Cómo ves un poco el futuro más próximo? Hay un problema con la cultura, con el consumo de cultura en España. Es que básicamente, en el caso de los teatros, existen muy pocos dueños de lo que se llamaba tradicionalmente dueños de las paredes, de los teatros físicos, privados. Mayoritariamente son espacios públicos, que sus recursos dependen de las instituciones públicas, de la sensibilidad que tengan
y quienes gobiernan para derivar dinero a esas programaciones. Eso es un problema. Yo creo que debería ser lo público, debería ser lo privado, debería ser que el ciudadano también pague su entrada y consuma cultura. Pero claro, eso se da en sociedades donde se rompe la precariedad, se rompe el miedo y hay una alegría por comprar libros, por ir a exposiciones, por ir al cine, por ir al teatro. Ahora hay ganas, hay una necesidad psicológica de asistir a espectáculos, como hay de salir a terrazas, de participar en fiestas, pero el sector está un poco noqueado todavía. Hubo durante el confinamiento una gran producción, hay un exceso de producción en todo el mundo, no solo en Asturias, en España, con muy buena calidad. El confinamiento generó que la creación se volcaba, el artista tenía muchas horas para crear y hay muy buena creación, pero hay un exceso de producción que no sé cómo se podrá atender a ella. Y luego los recursos públicos, independientemente de que ahora lleguen fondos europeos, las administraciones están limitadas porque tienen que atender muchos frentes. Tienen que atender necesidades sociales, educativas, sanitarias, por supuesto, y no sabemos. Yo sabía que este año iba a ser un año complicado, no tanto el del confinamiento, sino y no sé cómo será el próximo año. Lo que sí tengo claro que la cultura y el arte no es distinto de la sociedad. Entonces saldremos todos juntos. Oye, voy a poner... colaborativas. Perdona, que te corté. Te decía que no, para retomar el tema de cómo escogisteis los formatos y demás, voy a poner a Joaquín Pajarón en el monólogo y así ya vamos viendo todo un poco, que es verdad que metisteis todo como muy variado. Cuéntame un poquitín cómo decidisteis esta programación. Y es que lo que bueno de Joaquín Pajarón es que parece que está sin sonido, pero casi le escuchas hablar solo con verlo gesticular aquí. Te comentaba antes que todos tienen una gran experiencia en el contacto directo con el público, en ese juego, con lo cual ellos y ellas se podían imaginar perfectamente la reacción del público. Luego ese pupurri, ese cajón desastre que es variado, era un poco para dar respuesta. Yo, desde que tengo responsabilidades de programación en la fundación, mantengo una teoría que la ciudad es diversa, los ciudadanos son diversos, los barrios son distintos, la gente tienen edades distintas, tienen intereses distintos. Entonces era un poco jugar, algo que cumpliese ese carácter que a veces podemos llamar familiar, que le interesase al abuelo, a la abuela, al niño pequeñito, al joven. Entonces era dar ese pupurrí y entonces que todo el mundo tuviese la oportunidad de ver cosas que a priori le pueden interesar, pero también ver cosas que jamás se hubiese imaginado ver. ¿Y la gente qué os decía sobre el programa luego? ¿Os llegaron mensajes de...? Sí. Porque luego, claro, este programa que estaba pensado para Oviedo, para el municipio, luego evidentemente esta potencia que tienen las redes sociales de expansión, pues había gente que lo siguió, pues yo estoy ahora en Polasiero, pues desde La Pola, desde Avilés, desde Gijón, la gente lo seguía. Además, como abrimos a que fuesen participantes de distintos territorios, no solo de Oviedo, que lo sabía, pues eso ellos también tenían como la capacidad de convocar. Y eso fue como, bueno, como algo que se expande, una ventanita a la esperanza, como dice el vídeo, sí, que fue muy emotivo. No sé, jamás pensamos, era un reto, era una responsabilidad, pero como que te supera. Tú lanzas una piedra y eso empieza a generar unas ondas que no te lo imaginas que tenga tanta repercusión. Fíjate, hasta que ahora estamos con esto de ciudades creativas, de repente, pues la gente, no sé,
Estaba ahí. Y lo que te comentaba antes, que incluso yo he tenido contacto con, porque había una programación hecha en primavera, en los teatros, tanto en el Campo Amor como en Filarmónica, eso se suspendió, se intentó luego continuar o aplazar o dar respuesta a cosas que ya estaban aprobadas en el otoño, y entonces tuve contacto con distribuidoras, con compañías del ámbito nacional, y se sorprendía muchísimo y decía, pero pásame el enlace, pásame que quiero verlo, pero ¿por qué no se hace esto en otros sitios? No sé, es muy emotivo y yo creo que estamos todos muy contentos de todo este trabajo. Todas esas emociones bien merecen una candidatura de un evento como la Copa España Creativa para el año que viene. Y me gustaría, para ir cerrando este vídeo, que tú me contaras un poco por qué crees que Oviedo se merece ganar y luego qué puede aportar eso a la ciudad. Bueno, permíteme antes decir que no solo está votando a favor de Oviedo gente de Oviedo. A mí me consta que han llegado cartas de apoyo desde León, desde Madrid, desde Santander, y algunos diciendo, pero a ver, cuidado, que igual mi ciudad es también candidata, y entonces tenían como un pequeño conflicto. Yo creo que se valora. El que pasa por Oviedo un ratín es un poco parecido a eso de que los vascos nacen donde quieren. Pues el que pasa por Oviedo un ratín y la conoce es un poco de Oviedo para siempre, yo creo. Yo vivo en Oviedo y tengo amigos que les traigo, les saco un poco por ahí, a todos les gusta mucho y luego siempre se quedan un poco con ese sentimiento al que tú hacías referencia de, oye, si hay que echar una mano con un voto o lo que sea, con lo que mola Oviedo, sí, pues ahí está la gente, sí. Luego, ¿por qué apoyar esto? Yo creo que apoyar esto porque es algo ¿cómo diría yo? Es que hay que apoyarlo no solo por la ciudad, es por la gente. Es por todo el trabajo que se puso ahí, todo el cariño. Que ahora que vivimos en sociedades que a veces se habla en las relaciones de afectividad, yo creo que este programa lo traslada, porque necesitamos sociedades más amables, necesitamos que el afecto entre las personas, el espacio de encuentro, ocurra. Y esto es como un sedimento. Hemos conseguido hacer algo que va a ser el sustrato para que luego los próximos años, el desarrollo de las políticas culturales, de la oferta cultural de la ciudad, va a tener este pequeño hito como espejo. Y no sé, a veces la administración es árida porque no hay los recursos, porque a veces todos son inconvenientes, la ley de contratos, los planes de prevención, todos son dificultades. Pero, sin embargo, si mantenemos esta llamita a la ilusión, yo creo que es muy importante y lo representa muy bien. Cualquiera que vea los vídeos, cualquiera que sitúe en el contexto, en la situación, todo el trabajo que se ha hecho, el vídeo que resume un poco, ese vídeo emotivo que lo ves y dices, nos hace solidarios a todos con ello. Y yo creo que trasciende pues los equipos de gobierno. Quiero decir, estamos todos ahí. Es la ciudad la que respiró a través de ello. Y entonces hay que votar, hay que apoyarlo. Eso es. Vamos a cerrar recordando a la gente cómo puede votar, que es yendo a la página web del Ayuntamiento de Oviedo, que es oviedo.es, y aquí la tengo. Si bajas un poquitito, aquí ya te encuentras, además de toda la información de Cultura de Salón, el link para votar. Vamos a vota. Parezco el del chico que salía antes explicando cómo se hacía la mariposa, pero apretamos en este enlace y aquí ya podremos votar por Oviedo. Como veis, está la cosa muy ajustada. Oye, muchísimas gracias, Luis. Todo un placer charlar contigo y muchas gracias por ayudarnos a darle un empujonín a Cultura de Salón en esta candidatura para Oviedo Creativa.
Pero no, para Copa España Creativa. Yo ya le di el título directamente. Un placer, Javier. Yo invitaría a todo el mundo no solo que voten, sino que en sus redes sociales que lo compartan, porque yo en mi red social cada vez que lo comparto, cada vez que hago, siempre hay alguien que, pero siempre hay algún suma más. Y juntos sumamos todos. Tenemos hasta el día 22, sábado, a la 1. Así que voy a poner otra vez el vídeo oficial de la campaña, por decirlo de alguna manera, y con eso ya nos despedimos. Muchísimas gracias. ¡Boom! Aquello que puede parecer imposible, un buen día, de pronto, sucede. Y es que a veces no te das cuenta de lo rápido que va todo, hasta que se para. Eso nos pasó. Me pasó a mí. Y te pasó a ti. En Asturias han muerto 3 personas en el último. Tan pronto como las calles vuelvan a ser transitadas. Ante el abismo, la vida impuso sus nuevas reglas. Contagiarse o contagiar a alguien. Para contenerlo es necesario que todos nos comportemos de forma responsable. Evitar a toda costa los contactos. Fue duro. La verdad es que sigue siéndolo. Sobre todo el hecho constante de hablar. Sobre ese encuentro que no llegó. Sobre ese plan que no pudo ser. Sobre todo aquello que nos estábamos perdiendo. Sobrellevar el aislamiento no es una El tarea. gobierno declarará. ¿Cuándo podría estar controlado, cree usted, el contagio? Teófilo en casa. Asoma de puntillas en la brumosa cima de las montañas. Pero en mi ciudad, por suerte, nos centramos en lo que sí podíamos hacer. Hoy tenemos a Natibel Preciado. En todo aquello que estaba en nuestras manos. En Oviedo, en mi ciudad, surgió una nueva ventana al mundo. A través de ella comenzó a llegarnos el aliento que necesitábamos. Energía y esperanza. Danza, cine, música, literatura, arte. La humanidad existe para crear. Cultura de Salón fue esa ventana. Una programación cultural online durante la cuarentena, impulsada por la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Oviedo. El aliento que necesitábamos para no rendirnos. Para continuar. Para vivir.